No te comas la cabeza y hazlo. En un pequeño monasterio enclavado entre montañas cubiertas de niebla, vivía un joven monje llamado Aru. Desde niño, había escuchado las enseñanzas zen sobre la vida sencilla, la mente clara y la acción presente. Sin embargo, a pesar de conocer muchas palabras sabias sobre la paz interior y el mindfulness, Aru tenía un problema: siempre se quedaba atrapado en su mente, dándole vueltas a las decisiones, paralizado por el miedo y la duda. No te comas la cabeza y hazlo, le había dicho un anciano maestro una tarde mientras barrían juntos el patio del templo. Palabras simples, directas, pero para Aru parecían un enigma. ¿Cómo podía dejar de pensar tanto y simplemente actuar? Esa mañana, el sol de primavera iluminaba suavemente los cerezos en flor y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía serena. En ese momento, Aru decidió dar un paso hacia lo desconocido, poniendo en práctica el principio del mindfulness en la acción, el arte zen de vivir sin atascarse en la mente ni en el miedo al futuro. Con cada paso que daba fuera de la seguridad del templo, recordaba las palabras del maestro, como un mantra que calmaba su ansiedad: no te comas la cabeza y hazlo. Sabía que el camino hacia la sabiduría no era solo entender con la mente, sino vivir con el cuerpo y el corazón, aceptando el flujo natural de la vida. Aru caminó por un sendero rodeado de bambú que susurraba con el viento. Cada movimiento era una meditación en sí mismo, una invitación a liberar la mente del exceso de pensamientos. Recordaba que la mente humana tiende a complicar lo simple, atrapándose en dudas, en el ¿qué pasará si?, en el miedo paralizante al fracaso. Pero en el camino zen, la clave está en la acción consciente, en el presente absoluto. Mientras avanzaba, recordó otra enseñanza del maestro: la perfección no está en prever todo, sino en aceptar la imperfección y moverse con ella. Esa frase se convirtió en un faro que iluminaba su corazón inquieto. La montaña ante él no era solo un desafío físico, sino un símbolo del miedo a dar el primer paso. Aru entendió entonces que no se trataba de esperar el momento perfecto, porque ese instante ideal quizás nunca llegaría. La verdadera sabiduría zen es tomar acción ahora, sin que la mente complique lo que es simple: hacer. Así, con la firmeza de quien sabe que el camino se hace andando, Aru siguió adelante, respirando profundamente, absorbiendo la serenidad del bosque y dejando atrás el ruido mental que tantas veces lo había detenido. El sol se colaba tímidamente entre las hojas del bosque mientras Aru avanzaba por el sendero cubierto de musgo. Cada paso era un acto consciente, una danza entre el cuerpo y la mente que trataba de aquietarse. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la batalla interna que libraba contra sus propios pensamientos. Pensaba en todas las veces que se había detenido antes de comenzar, proyectos que dejó a medias, palabras que no se atrevió a decir, caminos que evitó por miedo a fracasar o a ser juzgado. La cabeza siempre había sido su cárcel, una prisión construida con dudas, análisis interminables y preocupaciones. Pero ese día era diferente. Recordaba las palabras del anciano maestro como una melodía que reverberaba en su interior: no te comas la cabeza y hazlo. No solo una frase simple, sino una invitación a soltar el peso invisible que llevaba en su mente. Aru comprendió que la raíz de su parálisis no estaba en la falta de capacidad, sino en la sobrecarga mental que le impedía conectar con su esencia y con el momento presente. La mente, cuando se llena de preocupaciones, se convierte en una maraña que nubla el camino claro de la acción. En ese instante, la brisa le trajo el aroma fresco de la tierra mojada y un susurro del bosque que parecía decirle: el ahora es tu único refugio, el único instante donde realmente puedes vivir y actuar. Así, respirando hondo, decidió dejar atrás la duda que lo encadenaba. En vez de esperar el momento perfecto, el permiso invisible que su mente buscaba, Aru eligió actuar. Porque la acción, pensó, es la manifestación más pura de la vida misma. El joven monje siguió su caminata por la montaña, cada paso una victoria sobre la mente que buscaba detenerlo, cada instante una lección vivida de sabiduría zen. Sabía que no siempre sería fácil, que la mente volvería a intentar confundirlo, pero también había descubierto algo poderoso: el simple hecho de moverse, de hacer, era ya un acto de liberación y crecimiento.
Mientras Aru ascendía por el sendero que serpenteaba entre rocas y árboles centenarios, comenzó a sentir cómo la calma se instalaba en su interior. No era una calma nacida de la ausencia de movimiento o pensamiento, sino de la aceptación profunda de lo que era, un joven que finalmente elegía actuar, sin aplazar ni complicar. Cada paso le enseñaba que la vida no espera a que estemos listos. La acción, con todas sus imperfecciones y miedos, es el puente que conecta el deseo con la realidad. Aru recordó entonces las enseñanzas zen sobre el no hacer y el hacer sin aferrarse. No se trata de forzar, sino de permitir que la acción fluya desde un lugar sereno, sin que la mente se convierta en un obstáculo. Mientras subía, una piedra rodó a un lado del camino y se detuvo bajo un arbusto. Aru se agachó para apartarla y vio que debajo había pequeñas flores blancas creciendo con fuerza. En ese momento, entendió que, como esas flores, la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en terrenos difíciles. Solo necesita que no la ahoguemos con dudas o miedos. El maestro le había enseñado también a cultivar la paciencia y a confiar en el proceso. El tiempo no es enemigo ni aliado, le dijo, es simplemente el terreno donde sembramos nuestras acciones. Por eso, añadió, no hay sentido en atormentarse con lo que podría salir mal o con lo que aún no ha ocurrido. Aru respiró profundamente y su mente comenzó a despejarse, como el cielo después de una tormenta. Ya no estaba atrapado en el y sí, sino en la acción misma, en la experiencia pura del presente. No importaba si el camino era empinado o si el destino aún estaba lejos. Lo que importaba era que él se había movido, que había dejado de comerse la cabeza para hacer. En ese instante, comprendió una verdad simple y profunda: la sabiduría zen no está en acumular conocimientos, sino en la valentía de vivir el presente con conciencia, sin dejar que la mente complique lo que la vida invita a disfrutar. Y así, con un paso tras otro, Aru siguió su camino, sintiendo que cada instante era una nueva oportunidad para practicar la esencia del zen, no pensar demasiado, simplemente hacer. Al llegar a un claro, Aru se detuvo por un momento. Frente a él, un río cristalino serpenteaba entre las piedras, cantando una canción antigua que parecía venir desde el corazón mismo de la tierra. Se sentó en la orilla, dejando que el sonido del agua le ayudara a calmar los últimos remanentes de ruido en su mente. Observó cómo el agua fluía sin detenerse, sin cuestionar su camino, simplemente avanzando. En ese fluir encontró una metáfora profunda: la vida es movimiento constante, y como el río, debemos seguir adelante sin quedarnos atrapados en los remolinos de la duda. ¿Por qué complicar lo simple?, se preguntó Aru en voz baja, casi en un susurro. La respuesta, aunque sencilla, le abrió una nueva puerta: la mente se alimenta de preocupaciones porque teme perder el control. Pero en realidad, el control es una ilusión, y la verdadera libertad nace de soltar y hacer. Recordó entonces una frase que el maestro solía repetir: la acción sin miedo es la llave que abre la puerta de la hora. En ese instante, Aru sintió que esa llave estaba en sus manos, no como un objeto físico, sino como una actitud, un compromiso con la vida y con sí mismo. Mientras miraba el río, comprendió que cada momento es una invitación a soltar la sobrepensación y entregarse a la acción. El futuro, con sus incertidumbres, no es enemigo sino un horizonte que se despliega paso a paso, sin necesidad de ansiedad ni bloqueo mental. El joven monje cerró los ojos y respiró profundamente, llenando sus pulmones con la frescura del aire puro de la montaña. Cada inhalación era un recordatorio de que estaba vivo, y cada exhalación, una invitación a dejar ir todo lo que lo frenaba. Cuando abrió los ojos, decidió levantarse y continuar. El camino no era solo un trayecto físico, sino un viaje interior hacia la libertad de no comerse la cabeza, hacia la sabiduría de hacer, sin más. Y así, con el sonido del río como música de fondo, Aru retomó su andar, consciente de que la verdadera maestría zen está en actuar sin parálisis mental, en vivir plenamente cada instante. Aru avanzaba con una sensación renovada. La incertidumbre que antes lo atenazaba había comenzado a disolverse como la niebla al amanecer. Cada paso que daba estaba impregnado de una nueva confianza, no basada en certezas externas, sino en la experiencia directa de estar presente y actuar.
Mientras caminaba, recordó otra enseñanza fundamental del maestro: la mente es como el mono que salta de rama en rama, inquieta y nunca satisfecha. Solo cuando aprendes a ser el observador, sin dejarte arrastrar, puedes encontrar la claridad para hacer sin dudar. Esa imagen del mono inquieto resonó profundamente en Haru. Durante años, había dejado que ese mono controlara sus decisiones, alimentando la ansiedad y la confusión con pensamientos sin fin. Pero ahora empezaba a entender que el poder estaba en cambiar el rol, no en eliminar la mente, sino en no dejarse atrapar por ella. En un claro, Haru se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. Inspiró y exhaló con lentitud, dejando que el ritmo natural de su respiración anclara su conciencia en el presente. Sintió como la mente intentaba lanzar pensamientos, pero él simplemente los observaba, sin identificarse, sin reaccionar. Es simple, pensó. No necesito resolver todo ahora. Solo necesito dar el siguiente paso, sin comérmela con 1000 escenarios imaginarios. La montaña ya no parecía un obstáculo insuperable, sino un maestro paciente que le enseñaba la humildad de aceptar lo que es, y el coraje de avanzar de todos modos. Cuando abrió los ojos, Haru sintió que el miedo había perdido fuerza, reemplazado por una tranquilidad profunda, un equilibrio entre la acción y la aceptación. No estaba solo en su camino, cada ser vivo que respiraba compartía la misma invitación: vivir sin parálisis mental, actuar con consciencia y sin miedo. Con el corazón ligero, se levantó y continuó la subida, llevando consigo la sabiduría de que no es necesario tener todas las respuestas para empezar a caminar. La práctica del Zen consiste en hacer, en entregarse al flujo del momento presente. El sol comenzaba a descender y teñía el paisaje de tonos dorados cuando Haru llegó a un pequeño claro donde una antigua encina se erguía, majestuosa y silenciosa. Se sentó bajo su sombra, sintiendo la fuerza tranquila del árbol que, sin prisa ni esfuerzo, había resistido el paso de los años. En ese momento, el joven monje reflexionó sobre la vida y la naturaleza del miedo que tantas veces lo había paralizado. Entendió que ese miedo no era un enemigo real, sino una señal, un recordatorio de que su mente estaba tratando de protegerlo, aunque en realidad lo limitaba. Recordó una enseñanza del maestro, que decía: cuando la mente te dice que no puedes, recuerda la encina. No necesita luchar, simplemente está. Y así, firme y paciente, se convierte en un símbolo de fuerza verdadera. Haru comprendió que la fuerza para actuar no viene de vencer el miedo con violencia, sino de aceptarlo y seguir adelante, sin que las dudas lo detengan. El verdadero poder está en la simplicidad de la acción consciente. Pensó también en cómo la sociedad y su propia educación lo habían enseñado a sobreanalizar cada paso, a buscar garantías, a temer el error. Pero la vida, como le mostraba el Zen, es un fluir constante donde el error y el acierto son parte del mismo movimiento. Hazlo, se dijo a sí mismo con firmeza, sin comerte la cabeza. Porque la única manera de aprender, de crecer y de vivir, es actuando. Con esa convicción renovada, Haru se levantó de la sombra de la encina y continuó su camino hacia la cima, sabiendo que no importa lo que encontrara, ya había dado el paso más importante: confiar en la acción y soltar la ansiedad mental. Finalmente, Haru alcanzó la cima de la montaña justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes, pintando el cielo con tonos cálidos y suaves. Se sentó en una roca, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro, y contempló el vasto paisaje que se desplegaba ante sus ojos. En ese momento, comprendió que el verdadero viaje no había sido la subida física, sino el recorrido interior que lo había llevado a liberarse de su propia mente. La montaña era solo un espejo que reflejaba su lucha con el pensamiento excesivo, su miedo paralizante y su constante tendencia a comerse la cabeza. Recordó las palabras del maestro, que ahora resonaban claras como el agua: no te comas la cabeza y hazlo. Ya no eran solo palabras, sino una verdad vivida, un mantra que había integrado en cada fibra de su ser. Haru sonrió con una paz profunda, porque entendió que la acción consciente, la valentía de moverse sin esperar certezas, es el sendero hacia la libertad. Y que cada paso, por pequeño que sea, es un acto de sabiduría y coraje. El joven monje cerró los ojos,
respiró el aire puro de la cima y se prometió a sí mismo llevar esa enseñanza a su vida diaria, recordando que la mente puede ser un aliado o un enemigo, según lo que elija hacer con ella. No se trata de negar la reflexión ni la planificación, sino de no permitir que la mente se convierta en un laberinto sin salida que paraliza el alma. Al bajar de la montaña, Haru sintió que llevaba consigo un regalo invaluable, la libertad de no comerse la cabeza y simplemente hacer. Porque en la acción consciente reside la esencia del Zen, y en el hacer, la vida misma.